Pablo Escobar Gaviria es un nombre que está indisolublemente ligado al tráfico de drogas y a la violencia en Colombia. Fue el líder del cartel de Medellín, uno de los grupos criminales más poderosos de la historia, y su fortuna se estimó en miles de millones de dólares. Aunque es difícil determinar con precisión cuánto dinero logró acumular Escobar, lo que sí resulta innegable es que su fortuna fue inmensa y su estilo de vida fue inaudito en Colombia, especialmente para alguien de apenas 33 años. Poseía una colección de lujosos autos y aviones privados, mansiones en distintas partes del mundo y poseía un zoológico privado con animales exóticos. Escobar nació en la pequeña localidad de Río Negro, Antioquia, en 1949. Tras dejar la universidad a los 20 años, se involucró en el contrabando, destinado a los mercados negros. Posteriormente inició sus primeras actividades en el narcotráfico, ingresando a la red criminal de Griselda Blanco y los hermanos Ochoa. Poco a poco Escobar fue expandiendo su negocio y construyendo un imperio en el mercado del polvo blanco, lo que le permitió amasar una fortuna incalculable y establecerse como uno de los hombres más influyentes en el país. Sin embargo, también fue responsable de una serie de atentados y actos violentos, incluyendo el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con el Robin Hood paisa Pablo Escobar, el héroe desconocido. Pablo Escobar es un personaje que ha dejado una huella profunda en la historia de Colombia. Su nombre está ligado a la violencia, el narcotráfico y el terrorismo. Una de las posesiones más extravagantes del narcotraficante Pablo Escobar fue su hacienda Nápoles, ubicada en las cercanías del Puerto Triunfo, en Colombia. Según algunos vecinos, su valor superó los 6.000 millones de pesos, aunque el mismo Escobar indicó que el costo de la tierra era de 4.500 millones de pesos, dijo que su olfato de negociante le indicó que el terreno que compró por 15.000 pesos la cuadra se valorizaría con el tiempo. Además de su hacienda, Escobar tenía una flotilla aérea impresionante que contaba con más de 10 aviones y una docena de helicópteros. Incluso se dice que tenía ordenados un jet de 4 turbinas y un helicóptero más, con capacidad para 25 pasajeros, lo que indica que sin duda alguna era uno de los hombres más ricos de su época. Además, se sabe que Escobar era dueño de al menos 200 apartamentos en los Estados Unidos y que sus pasatiempos estaban en una dimensión similar a sus posesiones. Tenía un zoológico con animales traídos del África, cuyo costo de mantenimiento, afirman algunos, se acercó a los 5 millones de pesos mensuales. Todas estas posesiones muestran la magnitud de la riqueza que Escobar logró acumular gracias a su actividad en el narcotráfico. Escobar finalmente fue abatido por las autoridades colombianas en 1993. Aunque varios de sus hombres fueron encarcelados después de su muerte, el narcotráfico y la violencia en Colombia continúan siendo problemas importantes en la actualidad. La figura de Escobar sigue siendo objeto de debate y su nombre siempre estará asociado a los oscuros momentos que vivió el país. Primero debemos remontarnos al pasado, en los años 80, cuando el cartel de Medellín estaba en su auge. Un reportaje realizado en abril de 1983 sobre Pablo Escobar marcó un antes y un después en la percepción de la opinión pública colombiana sobre este polémico personaje. En ese momento, Escobar aún era un suplente en la Cámara de Representantes y no había enfrentado ningún proceso legal en su contra. El reportaje fue fundamental para presentar a Escobar y sus actividades como un tema de interés público y nacional, ya que hasta entonces se habían mantenido ocultas y eran desconocidas para la mayoría de la población. El informe fue realizado en un momento en el que aún no se tenían dimensiones claras sobre el fenómeno del narcotráfico y su impacto en el país. Incluso para el entonces ministro Rodríguez Lara Bonilla, que se había enfocado en combatir el narcotráfico, las dimensiones que el fenómeno iba a adquirir eran impensables. A partir de ese momento, Escobar y su cartel de Medellín se convirtieron en uno de los temas más importantes del país y su figura se hizo cada vez más prominente a medida que se conocían sus actividades. La lucha contra el narcotráfico se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades y la sociedad colombiana en general, y Escobar se transformó en uno de los narcotraficantes más temidos y conocidos del mundo entero. En su momento, el artículo fue interpretado por algunos sectores más como apología que como denuncia. Por considerarlo de interés histórico, lo mencionaremos en el video. Cabe destacar que no hacemos apología al crimen organizado. En el basurero municipal de Medellín, la vida es muy diferente a cualquier otro lugar de la ciudad. Las más de 2.500 familias que allí habitan improvisan sus hogares en torno a la basura, su única fuente de subsistencia. Aunque parezca difícil de imaginar, en este lugar cohabitan con ratas, con quienes compiten por los desperdicios que hallan entre los montones de basura. Los olores putrefactos son insoportables, el ambiente está saturado de moscas y los peligros para la salud son enormes. Pero para estas familias, este lugar es su hogar. Comparten espacio con otros sin tener privacidad y el acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad es limitado.
En este lugar, las condiciones no son las adecuadas para la vida humana. La falta de saneamiento ha llevado a enfermedades y a epidemias, y la violencia se ha convertido en una constante. Es difícil para aquellos que nunca han visitado el lugar entender cómo estas familias pueden sobrevivir en esta situación, pero para ellos el basurero es su hogar y su única oportunidad de supervivencia. A pesar de las condiciones extremadamente precarias, muchas familias han creado lazos estrechos entre sí y han desarrollado una comunidad a pesar de las adversidades. A simple vista, parecía que la vida en el basurero municipal de Medellín estaba marcada por la desesperanza y la falta de oportunidades. Sin embargo, la llegada de un automóvil Renault 18 color habano parecía traer una luz de esperanza a la comunidad. De él se bajó un hombre joven, vestido con ropa corriente, y los residentes del basurero inmediatamente se acercaron a él. Los niños rodearon al hombre, tocándolo y tratando de llamar su atención, mientras que las mujeres competían por hablar con él y agradecerle algún favor o contarle algún problema. Los hombres lo observaban con respeto, casi como si fuera su líder, mientras gritaban: «¡Llegó el patrón! ¡Llegó el patrón!». En medio de la pobreza y la falta de oportunidades, este hombre parecía ser un rayo de luz para la comunidad del basurero. Tal vez no podía cambiar toda su situación, pero podía ofrecerles ayuda y esperanza. «¿Le consiguió el trabajo a mi sobrina?», preguntó una mujer emocionada. Don Pablo sonrió y asintió. Parecía que había logrado algo importante para esa familia, incluso algo pequeño como conseguir un trabajo. Todo parecía indicar que aquel hombre misterioso era algo así como un Robin Hood del siglo XX. Había despertado una increíble excitación entre cientos de personas miserables que reflejaban en sus rostros una súbita esperanza. Esa esperanza no era fácil de explicar en medio de ese ambiente tan sórdido y desolado. Las autoridades comenzaron a preocuparse por la popularidad que estaba adquiriendo este personaje entre los más pobres de la ciudad. La policía empezó a investigar, pero el misterioso benefactor parecía tener un sexto sentido para eludir a sus seguidores. El Robin Hood moderno era un verdadero héroe en medio de un mundo que, a menudo, parecía cruel e injusto. En un lugar donde la pobreza y la falta de oportunidades son omnipresentes, la presencia de un voluntario dispuesto a ayudar puede dar a las personas un sentido renovado de esperanza. Aunque pueda parecer algo pequeño, el acto de donar tiempo y recursos pudo cambiar la vida de muchas personas en el basurero municipal de Medellín, y para ellos, Pablo Escobar era considerado un héroe. Aunque tuvo algunos caprichos, como un reloj con incrustaciones de diamantes, su apariencia personal y su personalidad son sorprendentemente sencillas. Escobar era un hombre inteligente, carismático y ambicioso. Aprovechando su periodo económico y la falta de alternativas en su región, decidió incursionar en la arena política. En lugar de enfocarse en el lujo personal, su interés se encuentra más bien en aquellas causas sociales y políticas. Parece tener una vocación social que no tiene límites y ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a mejorar la vida de los menos afortunados. De hecho, él mismo afirma que su interés por las causas sociales y políticas se originó en su época escolar, cuando no tenía dinero y, siendo miembro de la acción comunal de su barrio, promovió la construcción colectiva de un colegio y la creación de un fondo para los estudiantes pobres. Él es un ejemplo claro de cómo la riqueza puede ser utilizada para algo más que la satisfacción personal. Su enfoque y la mejora de la vida de la comunidad alrededor de él lo convirtió en un modelo a seguir para aquellos que tienen la capacidad de hacer una diferencia positiva en sus comunidades. Pablo Escobar ha sido recordado principalmente por sus acciones violentas y su participación en el tráfico de drogas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que durante su vida también se dedicó a realizar obras cívicas en las comunidades que lo rodeaban. Entre sus obras cívicas se incluyen urbanizaciones enteras con canchas de fútbol, sistemas de iluminación, programas de reforestación, donaciones de tractores y bulldozers, entre otras. En la actualidad, su legado de obras cívicas continúa, ya que existe un programa de construcción de 1000 casas en un gigantesco lote de su propiedad. La idea detrás de este proyecto es trasladar a cientos de familias que habitan en zonas de tugurios en Medellín hacia un barrio más seguro y estable. Otra de sus pasiones era el deporte y por ello concretó parte importante de sus esfuerzos en la educación e iluminación de canchas de fútbol comunales para que los jóvenes pudieran practicar deportes de manera segura y saludable en sus barrios. A pesar de que la verdad detrás de sus obras cívicas puede ser cuestionable, especialmente a la luz de vida criminal, no se puede negar el impacto que han tenido en las comunidades más necesitadas de Colombia. A pesar de que no tenía una formación académica en este ámbito, supo rodearse de un equipo de asesores y estrategas que lo ayudaron a impulsar su carrera política. En su afán por consolidar su influencia en el país, Escobar quiso hacer de la política su principal herramienta. Para ello, se asoció con políticos corruptos y con personas influyentes en la sociedad colombiana. Uno de ellos fue Alberto Santofimio, un abogado y político que tenía una gran popularidad en el país. Santofimio y Escobar compartían el mismo objetivo: eliminar a sus enemigos políticos y consolidar su período en la región.
Para ello, utilizaban tácticas violentas y amenazaban a sus adversarios. Esta alianza les permitió establecer una red de influencias que les permitió a Escobar controlar buena parte de la política en Colombia. Sin embargo, la ansiada estabilidad política que Escobar buscaba nunca llegó. A medida que sus acciones violentas se hacían más evidentes, la reacción de las autoridades colombianas y de la comunidad internacional se hacía más contundente. Una de las formas en que Escobar lograba conectar con sus seguidores era a través de los discursos que pronunciaba en actos políticos y sociales. En los tiempos de Escobar, la radio era uno de los medios de comunicación más influyentes de Colombia. Por eso, en ocasiones importantes, los discursos de Escobar eran transmitidos por las cadenas radiales a todo el país. Esto permitía a Escobar hablar directamente con sus seguidores y hacerles sentir que formaban parte de un movimiento político poderoso. Además de los discursos políticos, Escobar organizaba eventos y veladas multitudinarias para fomentar el apoyo a su causa. Estos eventos eran muy populares en las regiones donde tenía más influencia y eran vistas como una oportunidad para reunirse con amigos, familiares y simpatizantes de la causa. En estos eventos, Escobar solía compartir escenario con personalidades de la farándula y del mundo político. Uno de sus aliados más importantes era el músico de vallenato Alfredo Gutiérrez, cuyas canciones eran muy populares en las regiones donde Escobar tenía más adeptos. A pesar de que estos eventos eran muy concurridos, no siempre había un control preciso del número de asistentes. Esto implicaba que la comida no tenía la pretensión y la elegancia de un buffet, sino que se trataba de un refrigerio modesto. Escobar se mantenía inmutable y afirmaba que era política común tener enemigos. Escobar se preguntaba por qué sus rivales no le habían señalado sus supuestos defectos en el pasado, cuando algunos candidatos presidenciales aceptaron sus aportes financieros o préstamos de sus aviones. Con esta pregunta, Escobar sugiere que sus acciones en la política no eran diferentes a las de otros políticos y que, por lo tanto, no entendía por qué se le criticaba tanto. Entre las polémicas declaraciones de Escobar se encuentran las críticas a líderes públicos como Luis Carlos Galán y Ernesto Samper. Escobar cerró filas con sus seguidores al afirmar que Galán era un falso moralista que incluía entre sus filas a los secuestradores de Gloria Lara. Por otro lado, en respuesta a las declaraciones de Samper sobre la vinculación de las mafias a las campañas electorales, Escobar afirmó que Samper no tenía autoridad moral para hablar sobre el tema, ya que él mismo había hablado de la legalización del cannabis en el pasado. Estas declaraciones muestran una parte de la personalidad de Pablo Escobar, quien no tenía miedo de dar su opinión y enfrentar a sus enemigos políticos. A pesar de su polémica presencia en la política colombiana, Escobar siguió siendo un líder influyente durante muchos años hasta que su violenta muerte puso fin a su carrera política y a su imperio criminal. Para terminar, quiero decirte que el surgimiento de Pablo Escobar en el escenario nacional de Colombia fue un acontecimiento de trascendencia histórica que sigue dando de qué hablar en la actualidad. Escobar, de origen humilde, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del país, gracias a su imperio del narcotráfico. Además de sus actividades criminales, Escobar también utilizó su fortuna para financiar obras de caridad y proyectos de infraestructura en áreas marginadas del país. A través de su fundación, construyó hospitales, escuelas y viviendas para los más necesitados, lo que le valió la lealtad y el apoyo de muchas personas. Sin embargo, su poder y su influencia también estuvieron estrechamente relacionados con la corrupción y la violencia. Utilizó su fortuna para comprar factores políticos y sobornar a la policía y a los jueces que intentaban detenerlo. Además, ordenó ejecuciones masivas y atentados terroristas como parte de su estrategia para mantener su control sobre el negocio del narcotráfico y el país en general. Aunque finalmente fue capturado y asesinado en 1993, el legado de Pablo Escobar sigue siendo motivo de controversia en Colombia y en todo el mundo. Algunos lo ven como un benefactor desinteresado que dedicó su fortuna a ayudar a los más necesitados, mientras que otros lo ven como un criminal peligroso que causó un gran sufrimiento a muchas personas. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.